Cuando era muy pequeña era muy tímida. Yo quería poder saltar esta timidez y hice mucho tiempo teatro, coro, todas las artes escénicas. Entonces eso me ayudó mucho cuando yo entré a estudiar periodismo y seguí preparándome en ese camino de la mano de profesores ya que no solo te enseñaban a redactar, sino que también la expresión oral y escrita en el fondo. La comunicación, uno de los desafíos que tiene en estos años y en estos años que vienen a propósito de la digitalización es que sea cada vez más personalizada. Yo busco las herramientas que me permitan generar cercanía con mi interlocutor. Yo siempre tengo mucha facilidad para asesorar a una empresa en comunicación externa. Podemos hacer gestión de crisis, podemos preparar a sus voceros, podemos hacer una estrategia comunicacional, pero si internamente no estamos cohesionados, no estamos comprometidos, no somos un equipo fortalecido comunicacionalmente hablando, es muy difícil que podamos traspasar hacia el mundo externo estos valores de la empresa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Humanízate by Humain, en un capítulo más de nuestro gran podcast en donde hablamos con diferentes referentes de recursos humanos o de liderazgo. Y hoy vamos a hablar precisamente de la comunicación en las organizaciones. Este es nuestro último capítulo, así que como tal teníamos que traer a alguien que fuese un referente, al menos para mí, en temas de comunicación. Para esto nos acompaña Carola Gallardo, quien es periodista, coach profesional y hoy en día está especializándose en comunicación corporativa y también en coaching de la comunicación. Bienvenida, Carola. Hola Diego, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Y mientras hacías la presentación de este podcast, veo que este es el último de la temporada, así que nada, muy contenta y honrada de estar acá para abordar este tema que me apasiona. Por todos lados, mi vida completa ha estado siempre conectada con la comunicación. Es mi objeto de estudio permanente, así es que en lo que les pueda aportar, feliz. Gracias por aceptar también la invitación al podcast. Y antes de que entremos como de lleno en la temática de hoy día, me gustaría saber cómo pasaste del mundo de los medios, ¿no es cierto?, de la televisión, a donde estuviste varios años de tu vida, a después irte a otro mundo a lo mejor más relacionado con las organizaciones, con el coaching, con las personas. Cuéntanos un poquito de eso. Bien, yo desde que estaba en el colegio, cuando era muy pequeña, era muy tímida, ¿ya? Luego en el colegio vamos desarrollando ciertas habilidades comunicacionales gracias a actividades extraprogramáticas. En mi caso, yo quería poder saltar esta timidez aprendiendo a tener más personalidad y me inscribí y hice mucho tiempo teatro, coro, todas las artes escénicas. Entonces, eso me ayudó mucho cuando yo entré a estudiar periodismo y seguí preparándome en ese camino de la mano de profesores ya que no solo te enseñaban a redactar, sino que también la expresión oral y escrita en el fondo. Entonces ahí comienza mi camino en la comunicación y sin querer partí en televisión precisamente porque ahí nos dimos cuenta que yo tenía ciertas habilidades en cámara, ciertas habilidades comunicacionales de poder hablar fluidamente, que están más relacionadas con la oratoria. Entonces eso me ayudó mucho a hacer una linda carrera en televisión que duró cerca de 15 años aproximadamente, siempre en el departamento de prensa, donde mi objetivo principal era poder aportar a la visibilidad de problemáticas sociales, a informar de manera clara, oportuna, precisa, la verdad que siempre es lo que perseguimos los periodistas y sobre todo el contacto con las personas. Muchas veces cuando tú tienes el poder de los medios de comunicación, ayudas a la gente a poder visibilizar sus problemáticas, acelerar muchas veces sus problemas, sus trámites en el fondo, y sientes de alguna manera que estás aportando. Entonces, yo estaba en ese camino muy enfocada como en el rol social de los medios de comunicación cuando me llamaron de una universidad en Chile para hacer clases. Y fue una súper buena oportunidad para poder acercarme a las nuevas generaciones, ver cómo estaban aprendiendo el periodismo y qué es lo que podíamos hacer para que ellos pudiesen también pues, de alguna manera liderar todos estos cambios que hemos tenido en el último tiempo, sobre todo con la digitalización, con la pandemia, cómo ha ido cambiando esta forma de entregar información. Y ahí me di cuenta que los jóvenes venían con muchos problemas para poder comunicar, para poder expresarse. Empecé a darme cuenta que existían trabas como la ansiedad, las crisis de pánico,
o el pánico escénico, que yo en realidad no lo conocía tanto, no lo conocía tan de cerca, y ahí empecé a entender que la comunicación no era solo salir y decir una información, sino que además había un trabajo interno que nosotros teníamos que hacer para poder ser comunicadores asertivos, comunicadores efectivos, ¿verdad? Entonces me fui por el lado del coaching ontológico, donde aprendí que todos los seres humanos podemos incorporar nuevos aprendizajes que nos permitan poder salir a hablar en público, por ejemplo, a pesar de tener vergüenza o a pesar de tener timidez o a pesar de tener miedo, que todas esas emociones se pueden gestionar para que tú puedas cumplir con tu rol de liderazgo de una manera efectiva a través de una comunicación clara y asertiva. Entonces me empecé a apasionar por el mundo del desarrollo humano, del crecimiento personal, de fortalecer el liderazgo desde este punto de vista. Y más tarde fui también acompañando a las organizaciones. Ya dejamos de estar solo en las personas individualmente hablando y empecé a mirar desde una manera más sistémica cómo funciona la comunicación corporativa, que ha sido lo último que yo he desarrollado en mi carrera en los últimos 5 años aproximadamente. Claro, fue como justo con la pandemia yo empecé a entrar en las empresas y en el área de comunicación corporativa, comunicación interna, sobre todo comunicación externa. Antes que nos metamos en eso, antes de que profundicemos un poquito más, creo que es súper relevante una de las cosas que mencionabas respecto a la comunicación. O sea, yo creo que desde nuestra etapa escolar ya empezamos a tener un relacionamiento, ¿no es cierto?, con la comunicación en las disertaciones, cuando nos tocaba presentar o hacer diferentes actividades en nuestra etapa escolar. Muchas veces uno no le toma el peso de la herramienta que puede estar transformando o desarrollando de esas primeras como experiencia que vamos teniendo y cómo nos pueden servir a futuro. Un poco lo que decías tú cuando te topaste con estos alumnos que veías que les costaba mucho transmitir o comunicarse, efectivamente te traían esas trabas o esas formas que habían aprendido en su etapa más escolar o en su niñez por A, B o C motivo, ¿no es cierto? Que finalmente es por cómo uno va desarrollándose en la vida. A raíz de eso, antes de que entremos como al organizacional, en el tema de cuando tú me hablas de la comunicación genuina o de tener esta comunicación mucho más de que sea algo mucho más natural, ¿cómo lo podrías conectar con cómo han cambiado el enfoque y la comunicación en los últimos años? Me nombraste igual el tema de la digitalización, ¿no es cierto? De las diferentes maneras de expresarnos que tenemos hoy. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, la comunicación, hace algunos años, cuando a mí me tocó estudiarla, la teoría de la comunicación indicaba que la comunicación era bien jerárquica, ¿no? Sobre todo pues, si lo llevamos al mundo de las organizaciones, la comunicación era del jefe hacia abajo, a través de órdenes, incluso la manera de educar en los colegios, con el profesor en la pizarra, ¿verdad? Y dando ciertas informaciones, el receptor, en el fondo la audiencia tomaba nota y continuaba. No había un espacio donde pudiésemos entender, comprender o involucrarnos en cómo es esa audiencia que te está escuchando. Es decir, yo siento que empieza a haber un cambio profundo en la forma de cómo nos comunicamos cuando la escucha se convierte en la clave de una comunicación efectiva. Cuando yo descubro, con todo lo buena que yo era para comunicar y con todo lo que me gustaba, pero cuando yo descubro que la escucha existe y es relevante no solo para entender a mi audiencia, sino también para entenderme a mí, es cuando ya siento que avanzamos en una capa más profunda de la comunicación, cuando la comunicación comienza a ser más auténtica, más coherente con nuestros sentimientos, con nuestro propósito incluso de vida. Porque es muy distinto cuando nosotros preparamos a un vocero que tiene que salir a hablar sobre un producto, sobre una crisis que ocurre en la empresa y que este vocero en realidad en lo profundo de sí mismo no está seguro de ese mensaje, a cuando nosotros preparamos un vocero que está absolutamente convencido, comprometido con lo que la marca de su empresa representa y que hace el match, ¿no?, entre el propósito personal con el empresarial. Entonces, a lo que voy es que la escucha yo siento que es el punto de inflexión que, que la sociedad completa ha tenido que ir incorporando para poder tener una comunicación efectiva.
¿te acuerdas cuando en Chile sucede lo del estallido social? Cuando comienza a escucharse la voz de las personas en las calles, al margen de la violencia, que obviamente no es justificable, pero a lo que voy es, en ese momento muchas autoridades comienzan a dar cuenta de la importante que era escuchar a las personas, al público, a la gente, a la ciudadanía. Y comienza a incorporarse la voz de esas personas, comienza a ser mucho más visible. Y hoy día, incluso si lo llevamos a un nivel de marca, de marketing, a un nivel empresarial, todas las empresas están teniendo a las personas al centro. O sea, la comunicación, uno de los desafíos que tiene en estos años y en estos años que vienen, a propósito de la digitalización, es que sea cada vez más personalizada. Es que tú puedas hacer una campaña de mailing, por ejemplo, muy personalizada, hablándole directo a esa persona que lo va a recibir, aunque esa persona sabemos que está dentro de un grupo que son muchas, igual yo busco las herramientas que me permitan generar cercanía con mi interlocutor. Y eso antes no existía tanto, no existía con este nivel de conciencia que tenemos hoy día. Por lo tanto, ahí yo siento que radica en esta escucha, en la capacidad que tenemos nosotros de conocernos, de escucharnos y de masticar el mensaje que queremos dar al luego el ejercicio de proyectar este mensaje, de transmitirlo y cómo lo transmitimos. Ya la inteligencia artificial hace gran parte de la pega. O sea, yo misma la ocupo un montón, Diego, un montón para todos mis clientes, para poder aplicar distintas estrategias a la empresa, etcétera. Me imagino que estamos todos en lo mismo, pero la gran diferencia es que solo yo, con los recursos que tengo y la capacidad de interpretación de la realidad que tengo gracias a mi experiencia de vida, puedo hacer match con mi audiencia, con mi interlocutor, conocerlo, comprenderlo, a mi colaborador y poder escuchar en el fondo el dolor que tiene para poder entregarle lo que necesita recibir. Claro, y yo también creo, desde a lo mejor mi visión externa en términos de comunicación, también veo que hoy en día hay mayor vulnerabilidad de diferentes perspectivas. O sea, si nos ponemos hoy en día la empresa en las redes sociales, ya llámese LinkedIn, Instagram, TikTok, etcétera, muestran, por ejemplo, el día a día, en cómo son las oficinas, en cómo hacen, ¿no es cierto?, equipos. Y siento que también, de una u otra forma, son más vulnerables al mostrarse completamente el cómo son las culturas dentro de la organización, lo que están haciendo, lo que no. En LinkedIn muchas empresas actualmente están, por ejemplo, publicando cómo van sus KPI, cómo van sus indicadores. Entonces creo que también en términos comunicacionales, hoy en día las empresas son mucho más abiertas a contar lo que está pasando, lo que está sucediendo, y eso también genera una responsabilidad interna, que un poco lo que dices tú, que las personas también se sientan parte de eso. O sea, finalmente hay que ser coherentes como con lo que pasa adentro y lo que se transmite hacia afuera, porque si no hay esta coherencia, como decías tú, o sea, si sale después una persona a hablar sobre la empresa, y no lo siente real o, no, o siente que no está siendo coherente con lo que realmente sucede, obviamente va a haber ahí un quiebre, o el mensaje no se va a transmitir de la misma manera o con la misma confianza que podría ser si es que esa persona se siente realmente conectada. Y ahí a lo mejor paso un poco a la siguiente pregunta, que tiene que ver con qué peso tiene realmente la comunicación interna y externa en una empresa. En algún momento sé que lo conversamos antes de entrar a grabar este podcast. Tú me comentabas como ya la comunicación externa, o sea, cuando uno sale a, ¿no es cierto?, en prensa, hablar como experto o dando alguna notificación hacia los medios, es una cosa, pero también refleja algo de cómo estamos internamente. Cuéntame un poco tu opinión respecto a eso. De todas maneras, Diego, yo creo que todos los que hemos trabajado en distintas empresas, en distintas formas y culturas organizacionales, si miramos hacia atrás y recordamos, podemos darnos cuenta de que es muy fácil ver cómo está esa cultura organizacional según lo que estamos proyectando. O sea, cuál es el mensaje que yo tengo internamente y cuál es el mensaje que está saliendo. Ahí tiene que haber una coherencia enorme, porque cuando adentro los equipos están fisurados, cuando no hay una comunicación fluida o no existe simplemente
una atención especial a la comunicación entre los colaboradores, hacia afuera yo no voy a lograr transmitir los valores de esta empresa, el propósito de esta empresa o el compromiso de quienes son parte de esta empresa. Si nosotros miramos las organizaciones como sistemas vivos, compuestos por individuos, ¿verdad?, que están interrelacionados, tenemos que ser capaces de darle la importancia que merece a la comunicación interna. O sea, yo siento que yo siempre eh, tengo mucha facilidad para asesorar a una empresa en comunicación externa. Podemos hacer gestión de crisis, podemos preparar a sus voceros, podemos hacer una estrategia comunicacional que les permita despegar con su marca, con su producto, etcétera. Pero si internamente no estamos cohesionados, no estamos comprometidos, no somos un equipo fortalecido comunicacionalmente hablando, es muy difícil que podamos traspasar hacia el mundo externo estos valores de la empresa. Entonces, es importante entender que la comunicación interna es el motor que impulsa el éxito de una empresa. Yo lo veo así de grande y así de importante. Si tenemos una comunicación deficiente, o sea, tarde o temprano se va a reflejar en los problemas de productividad, en el clima laboral, incluso en la retención del talento. Entonces, la comunicación interna tiene impacto en el compromiso y la cultura organizacional, o sea, cuando los colaboradores están bien informados, se sienten parte del propósito de la empresa, se sienten apoyados, hay una comunicación clara, por supuesto hay una mayor motivación para ser parte de esta comunidad. También impacta en la productividad y la coordinación. Los equipos que tienen mejor comunicación obviamente van a tener mayor productividad, van a tener mayor facilidad en la coordinación de acciones y la gestión del cambio y adaptabilidad, que hoy día es fundamental. Es fundamental porque hemos pasado de una forma de trabajo presencial a una digital que en muchos casos es en 100% digital o 100% online y que necesitamos tener nuestras conexiones, nuestras redes, nuestra cultura organizacional bien afiatada y fortalecida para poder tener una comunicación fluida en el mundo digital. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos crisis, pero tenemos un protocolo de crisis, sabemos cómo se va a resolver o se reduce la incertidumbre y el trabajador también puede estar más tranquilo. Yo siento que las empresas que priorizan hoy día la comunicación interna logran sí o sí equipos más comprometidos, equipos más eficientes y alineados con la estrategia de negocio. Y eso se repercute directamente en qué imagen estamos proyectando hacia afuera. Bueno, y eso igual, también es importante ver cómo ha cambiado la comunicación interna en la empresa. O sea, yo me acuerdo, antes era mucho más jerárquica, ¿no es cierto? Era mucho Sí. más vertical que horizontal. Y hoy en día las empresas, ya hace algunos años ya están abriendo, ya no está como esta oficina del gerente casi Dios en el Olimpo y que nadie lo veía y que era como muy extraño que se relacionara con los equipos. Hoy en día eso ya un poco se ha ido difuminando, también porque la sociedad y las personas hemos tenido una evolución en cómo nos desarrollamos en equipo, etcétera. Pero el punto clave, y que yo creo que también es algo que todavía no se trabaja como a profundidad, es el tema de la comunicación en equipos remotos, como cómo tú logras también mantener ese fiato, esa confianza, esa relación en equipos que no estás, no sé, ya no tiene el cafecito de la mañana, no tiene esa conversación entre pasillos, o esa forma o esa cohesión de equipo de estar, no sé, haciendo algún trabajo en específico, etcétera. Y ahí hay un gran desafío que también es importante mirarlo, porque muchas veces, como bien dices tú, la empresa dependen de que si les va bien o les va mal por temas de comunicación. A veces porque entre gerencias no se comunican y no saben cómo está una con la otra y a veces sí tienen mucha relación y tienden también a cometer esos errores. Respecto a eso, ¿qué consejo le darías tú a los líderes o a los profesionales en general? ¿Qué tendrían que ver o qué te podrían trabajar ellos para transmitir mensajes mucho más claros, para generar también esta conexión y ver que la empresa o el equipo o con quien se relacionen sea mucho más genuino y sea desde una forma comunicacional mucho más desde la confianza y más persuasiva, ¿no es cierto? O sea, que
de una u otra forma sea todo mucho más genuino. De partida, hoy día los jefes ya no son jefes, o sea, hoy día lo que ojalá podamos construir y tener son líderes, líderes que inspiran, líderes que saben escuchar y por lo tanto que saben comunicar. O sea, es fundamental que por lo menos tomen en cuenta unos 5 o 6 consejos clave. Conocer a la audiencia, involucrarse con tu audiencia, preguntarse, esta reunión que tengo ahora, ¿quiénes van a estar? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué intereses tienen estas personas a las que les voy a hablar? ¿Qué necesitan saber? ¿Ya? ¿Cuál es la situación en la que está este equipo, por ejemplo? Adaptarse adaptar el mensaje al contexto en el que vive el receptor. No es lo mismo hablarle a un equipo operativo que a un equipo de venta, no son los mismos problemas que están atravesando, ¿verdad? Y buscar entonces el poder conocer, interpretar y escuchar principalmente para poder saber a quién le estoy hablando. En segundo lugar, yo creo que es súper importante que estructuremos nuestros mensajes, aunque sean reuniones cotidianas. Siempre hay un mensaje clave que nosotros queremos transmitir, o por lo menos queremos que se vayan con eso, ¿no? Y siempre ojalá poder preparar esa reunión, ese mensaje, y no darle tantas vueltas. Menos es más. Ya toda la digitalización nos ha demostrado que las personas tenemos cada vez menos poder de concentración, queremos ver cosas cada vez más rápidas, inmediatas, y eso también se traspasa a la forma en cómo nos comunicamos. Yo soy súper buena para hablar, o sea, esto no va a ser ningún ejemplo de lo que estoy diciendo, pero ojalá podamos ir directo al grano, 3 cucharadas ya a la papa y estructurando un mensaje para que en el fondo la idea fuerza se quede en la retina de quienes me están escuchando. Dominar el lenguaje verbal y no verbal. Es súper interesante conocer que, según algunos estudios, hay uno en particular que se hizo en el año 60 y algo, o sea, bien antiguos, entre los 60 y 70, que demostró en el fondo que el 93% de la comunicación es no verbal. O sea, imagínate, si nosotros Hey. estamos dando un mensaje, tenemos que acompañarlo de nuestra gestualidad, de nuestros movimientos, de nuestro tono de voz, de nuestro ritmo también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y por eso es importante conocernos a nosotros mismos para saber, para poder controlar, para poder gestionar mejor nuestra forma de expresión, porque la comunicación no verbal es fundamental. Entonces, también tener pausas estratégicas, dar ciertos énfasis cuando queremos que nos pongan más atención en algunos puntos que en otros, movimientos en el escenario, digo yo, pero movimientos en la sala, gestos con las manos, cuidar que no sean exagerados, que sean cercanos. También otro punto importante a considerar que pocas veces se aborda es la distancia. ¿A cuánta distancia tengo que estar yo de la persona que me está escuchando? Si, por ejemplo, como líder yo soy muy grande, a lo mejor voy a abarcar más espacio, la persona se puede sentir cohibida. Entonces, tengo que tener conciencia de cómo soy, de quién soy, cómo son mis gestos para poder tener un lenguaje corporal abierto, una postura segura, transmitir confianza, principalmente. Otro aspecto que creo que es positivo en el fondo es generar conexión. Hoy día se habla mucho de que más que hablar tienes que conectar. Yo no saco nada con hablar de corrido, pero en realidad no generar nada en mi audiencia. Si yo quiero que mi audiencia se lleve algo de mí, tengo que conectar con ella. Y eso se logra a través de una escucha activa, donde estamos no solo en nosotros mismos ni en nuestro mensaje. Yo puedo tener súper claro lo que tengo que decir, pero a lo mejor mi receptor en ese momento no está listo para escucharme. Entonces tenemos que también buscar los momentos adecuados, las instancias y siempre en una reunión, por ejemplo, cuando hay conversaciones difíciles, tal vez partir preguntando cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están hoy día? ¿Qué ha pasado? Mira, demos 5 minutos de un cómo está así general, si hay alguna preocupación de alguien que le haya pasado algo, incluso a nivel personal. Ojo, que antes los problemas de la casa se quedaban fuera del trabajo, hoy día no, pero podemos ponerle límite, podemos decir,
vamos a hacer en 5 minutos un cómo están para saber cómo están de verdad. Y luego en los 30 minutos siguientes trabajamos, ¿ya? Claro, o sea, finalmente es como comunicar desde la empatía, ser empático también con la otra, con tu Totalmente. audiencia, con el receptor de tu mensaje. Oye, Exacto. y referente a lo mismo, ¿cuál crees tú que, tanto en lo laboral como a nivel de empresa, pero también como entre colaboradores, crees que es el mayor desafío? O sea, tenemos diferentes formatos de comunicación, ¿no es cierto? Están como las intrapersonales, tenemos las más formales, la vocería, el manejo de crisis. Desde tu experiencia o lo que has podido ver, ¿cuál crees que es como el que tiene un mayor desafío al momento de comunicarse o has experimentado tú trabajando con empresas? Mira, había pensado varias cosas para esta respuesta, pero yo quiero partir con algo que lo veo y lo he visto en distintos niveles de esta comunicación, que sabemos que está la comunicación que está ligada como a la oratoria, a ser un buen vocero frente a los medios o un buen vocero de un equipo, está la comunicación interna, está la comunicación externa, que está la gestión de crisis, hay distintas formas donde aparece la comunicación, pero yo siento que todos tienen un punto en común, que es la importancia de construir un buen relato comunicacional. Ya, y no todas las empresas lo tienen. Y es muy loco porque las empresas generalmente se forman y arman una misión, una visión, incluso un propósito, pero no todas tienen su relato comunicacional, es decir, ¿cuál es mi historia? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Qué nos mueve? Y este relato incluye de manera atractiva, en el fondo, como un storytelling de nuestra Ujú. historia como empresa, como organización, etcétera. Entonces, cuando yo logro tener un buen relato comunicacional, mis colaboradores, mis en general, se van a identificar con mi marca, me van a conocer. Y a partir de eso, frente a cualquier crisis o situación en la cual haya que salir a hablar sobre la organización, todos mis colaboradores van a saber qué decir. No, no va a haber lugar a dudas. Esa es una gran primera base, ¿ya? Y yo Claro. siento que es importante que estemos alineados con ese relato. Hoy día se usa mucho el proceso de adaptación como el unboxing de una empresa o no sé cómo le llaman, hay distintas formas. Pero ahí yo siento que es súper importante cuidar que todos estemos alineados con este relato comunicacional, con el mensaje y también que, por ejemplo, nos podamos alinear con la identidad de la empresa. Eso es lo que se logra en el Mm. fondo. O sea, imagínate, hay una crisis, hubo un incendio y la prensa va y aborda a la señora que estaba en la manipulación de alimentos y que vio cómo se originó el incendio en la cocina y la abordan saliendo del lugar y le hacen una pregunta. Ella no es la vocera de la crisis, ella no es la Claro, vocera, pero sin embargo, capaz que hable y ¿qué va a decir? Ella, si sabe bien cuál es la historia de la empresa, los cuidados de la empresa, los valores de la empresa, va a tener más probabilidades de responder algo coherente con la empresa. Y eso es súper importante. Ahora, yo creo que también hay que adaptar el lenguaje, hay que adaptar el nivel de formalidad, hay que también adaptarse al canal de difusión de la información. Si bien nosotros tenemos un relato comunicacional, que ojalá sea conocido por todos, va a depender mucho del canal por donde salga este relato. Entonces, ahí hay que cuidar como esos detalles, ¿no? De el tono, el lenguaje que se va a usar, la formalidad, etcétera. Es importante, y yo creo que uno de los grandes desafíos, o sea, las grandes empresas por lo menos siempre están preparadas para enfrentar crisis externas o internas, da igual, pero tú tienes que tener un protocolo de crisis. Cuando tú sabes cómo funciona este protocolo, quiénes son las primeras personas que tienen que acudir a un comité o a un equipo que va a abordar la crisis, independiente de que no sepamos lo que vamos a decir, sabemos lo que tenemos que hacer. Y a partir de eso comienza a construirse el mensaje. Entonces,
se acorta la brecha de incertidumbre y eso da mucha tranquilidad a los trabajadores, ¿ya? Tener claridad, precisión en los mensajes, sea cual sea la plataforma. Hoy día existen formatos que son digitales, existen redes sociales de las mismas empresas, existen, no sé, prensa digital, prensa, medios convencionales. Hay demasiada variedad por donde puede filtrarse una información y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a todos esos canales y ver qué canal le funciona mejor a la audiencia que tenemos, según la que nosotros queremos priorizar o la que en ese momento necesitamos que se informe. Pero sobre todo, yo te diría que siempre cuidar la coherencia, adaptando la coherencia y la credibilidad de la empresa, adaptando el mensaje a los distintos formatos que se requieran en ese momento. Pero la coherencia, la credibilidad genera confianza. Entonces, esas tres cosas van muy de la mano. Oye, mientras te escuchaba, también me pensaba en lo importante que es la comunicación para todo, o sea, desde crear una buena cultura en la organización, desde también cómo te ves hacia tus clientes, cómo generar las ventas, tu reputación, la marca, o sea, podríamos empezar a ahondar en todas las aristas de una organización y también de uno como profesional, o sea, también la forma en que uno se comunica, las palabras que usa, todo eso también te da mucho más confianza, puedes generar mucho mayor confianza, puedes transmitir mucha más expertise en ciertos temas y es increíble cómo la comunicación se alinea a todo eso, o sea, finalmente lo potencia y a lo mejor en algún momento no lo había visto tan así, pero ahora en esta conversación y escuchando también lo que comentabas, creo que la comunicación es clave. O sea, yo lo había escuchado como para términos amorosos, como de pareja, de que la comunicación es clave, pero creo que aplica para todo. O sea, lo que no se dice no existe. Exacto, exacto. Y, y fíjate que el otro día a mí me encanta un español, Mario Alonso Puig, seguramente lo has escuchado. Pueden buscarlo, tiene 1 millón de charlas en relación a la comunicación, él es experto en comunicación, y él decía algo que es súper simple, pero, y que probablemente tú lo habías escuchado, pero cuando lo decía cobraba mucho sentido, que nosotros los seres humanos somos un regalo, o sea, la vida es un regalo. Esto es súper cursi, me está llegando el sol, entonces trato de... Somos un regalo. El estar hoy día aquí, en este mundo, en este momento, es un milagro de vida, en el fondo, si lo queremos llevar a otro plano. Y el cómo tú entregas este regalo es fundamental, es fundamental. Y Ok. ahí está la comunicación. Yo quiero estar envuelta en un papel bonito para generar una expectación y una expectativa y una mejor, como generar más, un recibimiento más cariñoso, o quiero estar así, sí, que nadie me va a querer abrir finalmente. Eso decía él. Y es verdad, para todo en la vida, Diego, la comunicación es fundamental. Clave, clave. Oye, y bueno, y a raíz de lo mismo, este podcast lo ven muchos líderes de recursos humanos, profesionales en general, pero también muchos equipos de startup o empresas emergentes, y quizá ahí le podrías compartir el cómo empezar, o sea, desde que inicia la empresa, cómo podrían tener herramientas para mejorar esta comunicación. Sé que lo hemos hablado y ha salido dentro del relato, pero creo que sería bueno ahora como aterrizar cómo podríamos empezar a generar esas instancias de comunicación, tanto interna como externa, y creo que es clave, o sea, como te decía antes, lo empecé a evaluar y decía, imagínate, puede impactar tanto en tus inversores, en los socios, en la relación con tus colaboradores, con todo finalmente, con todas las personas que son estos stakeholders de tu compañía o del lugar que trabaja y es clave la comunicación. ¿Cómo crees tú que podríamos partir a lo mejor haciendo estos ejercicios para que
generar una buena comunicación o una comunicación efectiva. Sí, bueno, partiendo desde el núcleo que tenemos más cercano, ¿verdad? Que son directamente las personas con las que trabajamos, nuestro equipo, aunque seamos equipo pequeño o aunque seamos equipo grande, siempre hay instancias en las que podemos dar algunos minutos para conocernos mejor, para saber en qué estamos, para saber cómo está el trabajo de cada uno. Yo creo que es fundamental buscar esas instancias dentro del ámbito laboral y que no sean con tanta parafernalia, que sean, ojalá, espacios espontáneos, cuidados, por supuesto, pero donde el líder o el que está a cargo del equipo tenga puerta abierta, ¿ya? Y sobre todo cuando estamos trabajando remoto, que se puede perder un poco esa instancia de encontrarse en el pasillo, de tomarse un café o de ir a almorzar juntos, generarla, generarla a través de reuniones o la primera reunión que tenemos en la semana, dar estos minutos para saber cómo estamos, qué sé yo. Y hay otra dinámica que yo la encuentro genial, que es súper simple y en verdad todos hemos hecho este juego en algún momento de nuestras vidas, si es que como recurso humano estamos generando instancias un poquito más profundas de dinámicas ya a nivel de equipo, es el juego del teléfono o el teléfono abierto que también se conoce. Si tú sientas a tu equipo y se traspasa un mensaje X de uno a uno, vas a poder determinar qué mensaje llega. Generalmente no es el mismo mensaje que partió siendo. ¿Y qué es lo que se muestra acá? Que hay tantas interpretaciones del mensaje como personas lo reciban, porque cada uno de nosotros, y esto es fundamental, tenemos una historia de vida diferente, vemos una realidad distinta a la del otro, por lo tanto tenemos distintas maneras de interpretar los mensajes que nos llegan. Entonces yo como emisor de un mensaje, te puedo mandar una línea súper clara para mí, pero si se va pasando de persona a persona, esto se puede ir desvirtuando y la Claro. persona que la escucha lo va a interpretar de acuerdo a la experiencia de vida que tiene esa persona. Entonces, esto nos permite mostrar que hay brechas comunicacionales, que en algún momento también se han llamado ruidos comunicacionales, y buscar entre todas las personas del equipo, cuando ya se toma conciencia, ¿verdad?, de estas brechas, mecanismos fáciles, sencillos, para acortar estas brechas. Entonces, por ejemplo, se pueden levantar la mano, proponer y finalmente generar un compromiso de, ok, me hace sentido, no sé, esta forma, ¿verdad? De acortar esta práctica positiva, digamos, de acortar esta brecha, la voy a integrar para que tengamos una comunicación más fluida. Como por ejemplo, mandar un correo y luego al final del correo preguntar si le hace sentido esto que hizo, o por ejemplo, verificar que cada vez que yo le pida algo a alguien, que ese pedido vaya con un plazo determinado de tiempo, vaya con las expectativas muy claras sobre lo que yo estoy esperando y lo que quiero de ese trabajo, vaya, en fin, como podemos buscar tantas herramientas como personas existan y quieran comprometerse luego a cumplirlas. Yo siento que eso mejora la escucha activa, la claridad, la comunicación y también algo que es fundamental y que no lo abordamos, pero que es la retroalimentación, el feedback. Un Mm. equipo que es capaz de dar feedback, de darse feedback, o sea, de escucharse e incorporar eso que me están diciendo, es un equipo que se va a fortalecer. Y ahí es importante ir trabajándolo poco a poco. Ya de los líderes hacia los demás, yo te diría que ojalá el líder fuera capaz de pedir feedback y de dar feedback. ¿Cachai? Como hacia las dos partes. Porque yo como Claro. líder no tengo todas las respuestas. Eso lo sabemos, eso está más que claro. Por eso tengo un equipo. Entonces yo sí puedo pedirle la respuesta o puedo pedirle feedback a mi equipo en la medida que vaya generando confianza. Y al revés también, las personas del equipo, por supuesto que tienen que atreverse a pedirle feedback al líder o a los compañeros y, y nunca dejar de tener esta retroalimentación en pos del equipo, en el fondo del trabajo en general del equipo. No Claro, sé y si finalmente eso también, ¿no? Y eso también empuja la transparencia que finalmente recae en la confianza. O sea,
es como toda una cadena que se va hilando y que genera también que los equipos sean equipos. O sea, otra cosa que también se ha comenzado a estilar harto es que los colaboradores tengan acceso a la información de lo que está pasando en la organización en general. Entonces también eso es bien importante referente a lo que dices, como, pucha, yo también puedo tener voz, independiente del cargo o rol que tenga, tengo voz, igual, ¿cachai? O sea, yo creo que eso también es muy importante y que eso también desde un inicio la empresa empiecen a verlo así, como todos acá tienen voz, todos acá trabajamos por un propósito o por una meta, por un objetivo mayor y finalmente todos somos parte de esto. Y eso es bien bonito también, que es lo que ha traído como este cambio cultural dentro de las organizaciones de ser mucho más horizontales, de tener mucha más conexión entre nosotros. Y creo que ahí viene algo bien práctico y a futuro también con la nueva generación hay grandes desafíos referentes a lo mismo. Y si tuvieras que elegir alguna herramienta o técnica que pueda marcar la diferencia en esta forma de comunicarnos, tanto en lo profesional y personal, que finalmente impactan a lo mejor de la misma manera, ¿cuál sería? ¿Cuál podrías tú ahí decir, ya, con esta me caso? Sí, yo creo que voy a ser súper redundante, ¿eh? Pero yo creo que la escucha activa es muy importante. O sea, a todos los niveles finalmente, el potenciar la escucha en los colaboradores, en los líderes, es fundamental. Mostrar un interés genuino, evitar las interrupciones a la hora de que están hablando. Por ejemplo, parafrasear al otro, o sea, para comprobar que lo que me has dicho es lo que yo escuché. Claro, Sí, entiendo bien eso que dices, que lo vuelves a decir. Eso es, bueno, leer también más allá de las palabras, es cuando es la empatía, ¿verdad? Que se va generando, porque nosotros podemos poner atención, o sea, si una persona está complicada en su vida personal, puede ser que esté dando luces también en el trabajo, o sea, nadie quiere hacer mal el trabajo. Probablemente detrás haya alguna dificultad que esté atravesando esa persona. Entonces, yo creo que es importante tratar de ponerse en los zapatos del otro. En general, yo creo que eso nos permite fortalecer la comunicación, acortar las brechas comunicacionales, evitar los malos entendidos y tomar mejores decisiones finalmente. Cuando nos sentimos apoyados por el grupo, avanzamos más fluidamente. Cuando no estamos todos de acuerdo, empieza como a haber distintos bandos, a segmentarse más las personas o separarse. Y lo ideal es que podamos traer la transparencia permanentemente. Y lo que tú decías delante, o sea, también yo siento que es importante transparentar la situación de la empresa a todos los niveles para generar más compromiso. A todos queremos que nos vaya bien. Si logramos exacto. tener una comunicación fluida de lo que estamos haciendo y de este compromiso, de esta camiseta que tenemos todos, probablemente vamos a generar la construcción de una comunidad mucho más afiatada. Entonces, yo no utilizaría también todos los canales disponibles que hoy día tenemos gracias a la tecnología para fortalecer esos lazos, pero no sobreinformar. Ojo, que también es es un problema de la era actual, la sobreinformación, fake news, como yo siempre digo, o sea, tenemos una lluvia de oferta hoy día, de oferta Claro. de comunicación, de mensaje persuasivo, que al final te aburren, te colapsan, no quieres abrir más los correos, entonces hay que ser cuidadosos en eso también. Si Claro, o tengo sea, distintas... me quedo con varias herramientas, como el hecho de la escucha activa, ¿no es cierto? El de la confianza, dado esta transparencia, y también el utilizar todos los recursos. Si, si tuviera que como encuadrarlo
en herramientas y formas de comunicarse serían esas, como las que recomendaría, ¿o no? De todas maneras, sí. Y siempre desde un lugar muy, muy genuino, muy honesto, porque ya ahora ya nos vamos como a los desafíos que vienen en la comunicación, es que, Sí, eso mismo o te iba a sea, preguntar, como recién estabas diciendo el tema de las fake news, de que tenemos una sobredemanda de comunicación. ¿Cómo ves tú el futuro de la mm, comunicación en general y qué cambios crees que podrían ser clave en los próximos años, tanto en cómo nos podrían afectar, como también qué cosas podríamos hacer nosotros para que esto no nos impacte tanto? claro. Estuve revisando algunas entrevistas que le hacían a expertos en áreas de comunicación, de recursos humanos, de sostenibilidad, etcétera, de empresas a nivel internacional. Y básicamente veían algunos desafíos importantes, como la hiperdigitalización, que concuerdo absolutamente, la personalización, la autenticidad. O sea, si bien hoy día tenemos tecnología disponible, como la inteligencia artificial, bueno, gemelos digitales, en fin, un montón de herramientas tecnológicas que nos van a facilitar el trabajo, también existe un fenómeno de sobreinformación y de que nos alejamos cada vez más de nuestra humanidad. Y aquí el desafío de la comunicación es humanizarnos. Es la única distinción mayor que vamos a poder tener en este ambiente ultra digitalizado. Entonces, si vamos a construir mensajes, que sean mensajes personalizados, que sea conectar también, que seamos capaces de conectar con nuestras emociones. Dentro de una organización, que demos espacio a la emocionalidad, que demos espacio al desarrollo humano. Yo siento que eso, si se trabaja a nivel interno, se va a aportar también a la imagen externa de una organización, porque las organizaciones también tienen un gran desafío hoy día de caminar hacia la sostenibilidad. La audiencia, el público, los clientes, los compradores, los consumidores, nos van a premiar si nosotros somos sostenibles, si somos capaces de comprometernos con eso y garantizar la sostenibilidad. De lo contrario, el castigo va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, también es importante el poder ser transparentes en todo minuto. Transparentes, sostenibles, inclusivos. Son desafíos que están hoy día, que ya son una realidad. Y la autenticidad. O sea, yo siento que por ahí creo que va el Y desafío. finalmente, como dices tú, ser coherentes también, o sea, muchas veces el tema de la diversidad, de, de la maternidad o de los liderazgos femeninos, muchas veces las empresas lo utilizan casi como una, a lo mejor aquí me voy a poner hater, pero lo utilizan casi como una publicidad, ¿no es cierto? Como marketing, y finalmente es como cumplir la cuota. Pero ¿qué tan genuino es eso? ¿O qué tan desde realmente quiero hacer esto? Lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Un poco lo que pasó con el tema de como la responsabilidad social empresarial, que también hoy en día cada vez es mucho más potente. Yo creo que hay el trabajo de las empresas que desde sus raíces, o sea, desde su propósito mucho mayor, tengan ya esos elementos como valóricos, o sea, que se apoye la igualdad, ¿no es cierto? La igualdad de género, que se apoye la diversidad, que se apoye el tema de la sostenibilidad, que se apoyen las diferentes cosas que hoy en día como humanidad también estamos siendo mucho más conscientes, que finalmente yo creo que tiene que ver con eso, que hoy en día la fuerza laboral y las personas en general son mucho más conscientes de qué es lo que comemos, qué es lo que compramos. O sea, ayer hablaba, por ejemplo, con mi papá y le decía, oye, cada vez las personas están mucho más, no sé si pituca es la palabra, pero mucho más, como que buscan mucho más calidad ahora. Por ejemplo, el alimento, o lo que tú compras, o lo que realmente tú de una u otra forma disfrutas, estás siendo mucho más consciente en fijarte en algunas cosas más, lo que dices tú. O sea, yo hoy en día, más allá de conectar a lo mejor con el producto o con el servicio de una empresa, conecto también con sus valores, con su marca, con lo que me transmite desde lo emocional.
¿cachai? Y yo creo que ahí también hay un desafío bien importante en cómo hoy las empresas se están como reorganizando o haciendo un rebranding también de cómo conectan con las personas. Y ahí hay algo bien interesante que ver y que de evaluar y podríamos estar aquí filosofando toda la tarde si nos quedamos en esa conversación. No, pero para concluir eso que tú estabas comentando, yo creo que la comunicación organizacional, la comunicación empresarial, tiene que evolucionar hacia un enfoque ético, basado en los hechos. O sea, no es que yo apoye el liderazgo femenino, no es que yo apoye la inclusión, no es que yo apoye la sostenibilidad, es que yo soy sostenible, yo soy inclusivo, ¿ya? Yo tengo líderes mujeres, femeninas y hombres, o sea, la inclusividad en todos sus aspectos. Debemos incorporar para eso a los equipos de comunicación desde la base, no llegar cuando ya esto está más o menos armado y poner un equipo de comunicación que se haga cargo de la difusión. Debe estar al principio de la cadena de valor de cualquier empresa, el equipo de comunicaciones. Sí, no, y eso es clave. Yo creo que de aquí también nos quedan muchos aprendizajes para aplicarlos también. Y referente a lo mismo y al futuro en general, nosotros en Umain tenemos este propósito de construir un futuro del trabajo más humano. Con Mm. ese concepto, ¿cómo crees tú que desde lo comunicacional podríamos construir un futuro del trabajo más humano? Yo creo que con tres pilares que son claves, que es la empatía, la transparencia y la colaboración real. El compromiso que tú logres generar en tu comunidad de trabajo, en tu comunidad, en tu ambiente laboral, es fundamental. Porque hoy día el trabajo ya se ha demostrado, lo pueden hacer las máquinas, pero el compromiso, el valor, el sello, el propósito de una empresa, lo generan y lo cumplen las personas. Entonces, dando espacio a un liderazgo basado en la escucha, en la cercanía, con una comunicación clara, activa, transparente, buscando además espacios de bienestar, de equilibrio para las personas como prioridad, porque si yo estoy bien, voy a lograr que esta persona esté mejor en la empresa también. Y cuidando estos espacios híbridos que ya están instalados en el fondo de trabajo, combinando muy bien lo que podamos hacer online con lo que podamos hacer presencial y no, no descuidando la interacción, la cercanía, que igual es valiosa cuando estamos online. No, no pensar que aquel que está online no está involucrado con el equipo. Ese es un error que se comete muchísimo hoy día y no es así. El que está online incluso trabaja más horas que el que está presencial y quiere Claro, estar igual de involucrado que el que está presencial. Entonces hay que hacer ahí un match que permita finalmente tener una comunicación o un equipo afiatado, ya con espacios de encuentro de calidad. Más que la cantidad de reuniones, es la calidad de las reuniones y no tanta reunión. sí, sí, yo creo que eso también es súper importante. Evaluar qué reuniones pueden ser un correo y que idealmente lo presencial sea para cosas mucho más claves o reuniones que derechamente sean privadas y tengan que haber mucho más opiniones de las Mm. personas. Así que ahí hay una buena tarea para todo aquel que nos escucha. Oye, Caro, ya estamos llegando al cierre de este capítulo. Se me pasó volando. Y me gustaría saber si tiene alguna recomendación para todo aquel que quiera profundizar en comunicación, tanto sea organizacional, personal, etcétera. Si tiene algo que pudieses tú recomendar, ya sea libro, serie, un podcast, algún recurso que a ti te haya servido o te guste, sería bueno que lo pudieses compartir. Sí, yo últimamente, bueno, últimamente he estado indagando mucho en la neurociencia y en el cómo nuestro cerebro se puede moldear para poder, en mi caso, que es lo que me gusta, ¿no? La comunicación, traspasar barreras emocionales o de sentimientos para poder comunicar con efectividad. Entonces,
todos aquellos libros que un poco te enseñen a gestionar tu cerebro, a sorprenderlo incluso, son, yo digo, como, ahí hay muchas claves, sobre todo porque en este mundo donde estamos casi como caminando hacia convertirnos en máquinas, la neurociencia siento que hoy día está teniendo muchas respuestas importantes. Pero, ¿sabes qué? Más que libro, porque yo sé que seguramente todos los que van a vernos son muy Mateo, entonces hay dos películas que, que me parece que al momento de entrenar nuestra comunicación y de entender también el tema de la empatía y del poder de la voz, que no lo abordamos en esta entrevista, pero yo creo profundamente en el poder de nuestra voz, en el poder de sacar la voz. Una es El discurso del rey, que es súper antigua, pero es muy bonita porque grafica específicamente el entrenamiento que tú puedes hacer desde lo emocional para que simplemente puedas dar un discurso, como un líder en el fondo, para que ese discurso tenga credibilidad, sea auténtico, transparente, etcétera. Esa película siento que nos explica mucho lo que hemos estado conversando y hay otra que vi últimamente que me encantó, sobre todo por una escena específica que si la van a ver van a acordarse de mí, que es 6888. No sé si la viste, está en Netflix, está No. basada en hechos reales de la guerra del la primera rama del ejército femenina de Estados Unidos que la mandan a la Segunda Guerra Mundial para hacerse cargo de una misión que es que puedan llegar las cartas de los soldados a sus familias. Hay un vacío durante la guerra que no pueden llegar estas cartas. Entonces las familias que están en casa están muy preocupadas por estos soldados que no saben si están vivos, si están muertos, en qué condiciones están, porque hay muchas cartas perdidas. Y esta rama del ejército, es compuesta por mujeres negras, que estaban siendo más bien discriminadas del ejército, las mandan a esta misión que era imposible, y ellas se esfuerzan y comienzan a hacer que esto funcione. Comienzan a hacer que más de 2 millones de cartas perdidas empiecen a llegar a sus destinatarios, contribuyendo a, al trabajo de los soldados, porque si un soldado está bien con su familia, probablemente va a estar Claro. también bien en el punto de guerra. Pero hay una escena en particular donde la líder de estas mujeres se enfrenta al jefe máximo, que es blanco, y, y tiene que pelear en ese minuto por el lugar que les corresponde. Y ese discurso que sale del poder de su voz es muy elocuente. Así que la recomiendo porque en el fondo nos conecta con el poder que todos tenemos, Diego. Todos tenemos el poder de sacar nuestra voz, el poder de comunicar y de venir a decir al mundo lo que tengo que decir. Porque los mensajes que tenemos para decir son fundamentales. Entonces, yo los animo a eso, a que si se quieren inspirar, vayan por estas películas y que sigamos trabajando en la comunicación en todos los niveles. Buenísimo. Buenísimo. Y a raíz de lo mismo, además que ha sido una conversación increíble, ha estado súper interesante. ¿Dónde podrían seguir aprendiendo de ti? ¿Dónde te podrían ubicar los que nos escuchan? Bueno, en LinkedIn me pueden encontrar Carola Gallardo, en Instagram Carola-Gallardo. Ahí voy compartiendo algunos aprendizajes de vida. Yo hoy día estoy enfocada en una agencia de marketing y comunicación, que es algo que me apasiona, que estamos acompañando a empresas que están medianas y pequeñas empresas que quieren darse a conocer, que quieren visibilizar sus proyectos, sus marcas, etcétera. Y por otro lado, también como coach, estoy muy activa en la preparación de voceros, en talleres para organizaciones. Eso a mí me llena un montón. Y también, obviamente, colaborando siempre con ustedes y con su proyecto que lo encuentro atómico, Diego. Así que lo que necesiten, aquí estamos. Oye, feliz Caro, para mí todo un placer que tenerte acá, te admiro mucho, así que ha sido una conversación súper interesante para mí, poder también compartir este espacio, así que muchas gracias por haber venido.
Y a todos los que nos escuchan, no olviden suscribirse en el canal de Umain y seguir también explorando todos estos temas. Este es el último episodio de esta primera temporada, pero ya en abril volvemos con todo en la segunda temporada y con nuevas cositas también. Así que muchas gracias, Caro, por habernos acompañado y te mando un abrazo a la distancia, porque no lo dijimos, pero No, Caro nos acompaña desde Málaga, España, y hay varias horas ahí de diferencia con Santiago de Chile, así que muchas gracias también por eso, por conectarte gracias a ti. al mediodía. Chao, Caro, un abrazo. Chao. Acabas de escuchar el nuevo capítulo del podcast Humanízate traído por Humane. Humane es una innovadora startup de recursos humanos que busca mejorar tu clima laboral, creando un plan de acción en tan solo 3 semanas. Humane, por un futuro de trabajo más humano.